El silencio absoluto se apoderó del salón principal del Hotel Presidente Intercontinental de Ciudad de México. Cientos de periodistas, personalidades del boxeo y aficionados contuvieron la respiración mientras observaban algo que jamás habían presenciado antes y que quedaría grabado para siempre en la historia del pugilismo. Saúl Canelo Álvarez, el campeón indiscutido, el rostro impenetrable del boxeo mexicano moderno, completamente quebrado en lágrimas frente a las cámaras, sosteniendo con manos visiblemente temblorosas una carta manuscrita que parecía pesar más que todos sus cinturones. Juntos, lo que comenzó como una rueda de prensa rutinaria para promocionar su próxima defensa titular, se transformó en cuestión de minutos en uno de los momentos más emotivos, reveladores y profundamente humanos en la historia reciente del pugilismo mundial. Nadie, absolutamente nadie en la sala, esperaba que la aparición sorpresa de Juan Manuel Márquez y el sobre sellado que entregó discretamente al actual campeón desencadenaría semejante reacción en un hombre conocido precisamente por su impasibilidad emocional bajo presión extrema y su calculada imagen pública. Nunca pensé que esto me afectaría así, alcanzó a decir Canelo entre sollozos entrecortados, intentando infructuosamente recuperar la compostura mientras las cámaras captaban implacablemente cada segundo de este instante irrepetible que rápidamente se convertiría en tendencia mundial. Algunas palabras llegan exactamente en el momento en que más necesitas escucharlas, aunque no supieras que las necesitabas. Los experimentados periodistas deportivos, acostumbrados a entrevistas calculadas y respuestas ensayadas, se miraban entre sí con asombro, sabiendo que estaban presenciando un momento que trascendería ampliamente el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno cultural. Ninguna conferencia de prensa, ninguna victoria en el ring, ningún evento promocional había mostrado esta faceta completamente vulnerable del boxeador más rentable del planeta. Para comprender verdaderamente la magnitud sísmica de este momento, es necesario conocer a fondo la compleja y tensa historia entre estas dos legendarias figuras del boxeo mexicano contemporáneo. Durante casi una década, Juan Manuel Márquez había sido uno de los críticos más vocales, persistentes e implacables de Canelo Álvarez, cuestionando públicamente en cada oportunidad sus decisiones estratégicas, su estilo técnico de boxeo e incluso algo mucho más profundo y personal, su legitimidad como digno representante de la gran tradición pugilística mexicana. Esta rivalidad extraña y predominantemente unilateral había dividido profundamente a los aficionados mexicanos en dos bandos aparentemente irreconciliables: aquellos que defendían apasionadamente el legado clásico del boxeo mexicano representado por la vieja guardia de Márquez, técnico, aguerrido, valiente hasta la temeridad y profundamente tradicional, y los que admiraban la evolución moderna personificada en Canelo, con su enfoque empresarial innovador, técnica refinada internacionalmente y dominio global del deporte más allá de las fronteras tradicionales del boxeo latinoamericano. Cada victoria significativa de Álvarez era seguida invariablemente por comentarios críticos y a menudo despectivos de Márquez en programas televisivos especializados o en sus cada vez más influyentes redes sociales. Cada logro internacional del pelirrojo de Guadalajara parecía insuficiente para ganarse el respeto del dinamita, quien siempre encontraba nuevos ángulos para cuestionar públicamente el valor real de sus triunfos, su selección de oponentes o su estilo supuestamente poco mexicano de combate. La tensión entre ambas figuras había alcanzado gradualmente niveles que trascendían lo meramente deportivo,
para convertirse en algo profundamente personal, casi una cuestión de honor nacional, donde cada uno representaba visiones opuestas de lo que significaba ser un campeón mexicano en el siglo XXI. Nunca entendí completamente por qué me criticaba con tanta dureza. Había confesado Canelo meses atrás en una rara entrevista íntima para un documental de Netflix. Yo literalmente crecí admirándolo, estudiando meticulosamente sus peleas, aprendiendo de su técnica. Su opinión siempre me importó mucho más de lo que jamás admitiría públicamente, aunque fingiera indiferencia frente a las cámaras. Esta confesión privada, que pocos tomaron realmente en serio entonces, cobraría un significado completamente nuevo a la luz de los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse en aquella histórica rueda de prensa. Lo que el mundo del boxeo y el público general desconocían completamente. Hasta ese fatídico momento era el drama personal y absolutamente devastador que Juan Manuel Márquez enfrentaba silenciosamente entre las sombras. Exactamente 3 meses antes de esta histórica rueda de prensa que cambiaría para siempre la relación entre ambos púgiles, el legendario tetracampeón mundial había recibido un diagnóstico médico potencialmente terminal. Un tumor cerebral, agresivo, descubierto por casualidad tras un inesperado episodio de desmayos y visión borrosa durante un entrenamiento rutinario con jóvenes boxeadores en su gimnasio de Iztacalco. El neurólogo me dijo sin rodeos que tenía que poner mis asuntos personales y profesionales en orden inmediatamente, revelaría Márquez posteriormente en una conmovedora entrevista exclusiva para TV Azteca. No pueden imaginar lo que esas simples palabras significan realmente para un hombre orgulloso que siempre pensó que tendría tiempo de sobra para arreglar sus errores, para decir en voz alta todas esas cosas importantes que nunca dijo por orgullo o por miedo. En la fría y estéril soledad de su habitación de hospital, mientras contemplaba su propia mortalidad por primera vez con verdadera claridad existencial, Juan Manuel comenzó un doloroso pero necesario proceso introspectivo profundo. Revisó mentalmente cada aspecto de su extraordinaria carrera, sus innumerables logros deportivos, sus ocasionales fracasos profesionales y, sorprendentemente, dedicó largas horas a reflexionar sobre sus persistentes y a menudo despiadadas críticas hacia Canelo Álvarez a lo largo de los años. Me pregunté honestamente, desde lo más profundo de mi ser, ¿por qué he sido tan consistentemente duro y a veces hasta cruel con él durante todos estos años? Y la respuesta que encontré me avergonzó hasta lo indecible, confesaría posteriormente Márquez con voz quebrada. Era pura y simple envidia profesional. Envidia de ver a otro mexicano más joven lograr cosas que yo nunca pude alcanzar pese a todo mi esfuerzo. Llegar a niveles de reconocimiento global y compensación económica que para mí fueron inalcanzables a pesar de dar literalmente mi sangre en cada combate. Esta revelación personal, este momento de brutal honestidad consigo mismo en la soledad de una habitación de hospital, sería el catalizador para lo que estaba por venir. Decidido firmemente a enmendar este error que ahora reconocía como el mayor fracaso ético de su carrera después del retiro, Márquez escribió meticulosamente una carta de 7 páginas para Canelo Álvarez durante las largas y solitarias noches previas a someterse a una extremadamente riesgosa cirugía cerebral. Con pronóstico incierto, no utilizó asistente, secretaria ni procesador de texto digital. Cada palabra fue cuidadosa y deliberadamente escrita a mano, con la meticulosidad de quien sabe que podría ser su último mensaje, su testamento profesional y personal hacia alguien a quien había juzgado injustamente durante años. Quería que sintiera la humanidad en cada trazo,
que viera los puntos donde la pluma se detuvo mientras buscaba las palabras correctas, incluso las pequeñas manchas donde algunas lágrimas cayeron sobre el papel. Explicaría después. Un mensaje digital hubiese sido conveniente, pero impersonal. Esta podía ser mi última oportunidad de comunicarme con autenticidad. Nadie, ni siquiera su esposa e hijos, conocía su plan de entregar personalmente esta carta en la primera oportunidad pública que tuviera de encontrarse con Canelo. Esa oportunidad providencial llegó con el anuncio de la rueda de prensa, donde el campeón mundial anunciaría detalles de su próxima pelea de unificación. Cuando lo vi entrar inesperadamente por la puerta lateral del salón, sinceramente no podía creer lo que veían mis ojos. Recordaría después Eddie Reynoso, entrenador de toda la vida de Canelo. Juan Manuel Márquez caminando directamente hacia nosotros con ese sobre en la mano, con una determinación absoluta en su mirada. Por un momento francamente aterrador, pensé que venía a confrontar públicamente a Saúl frente a todas las cámaras y desencadenar un escándalo mediático. Los idis que ocurrió después tomó completamente por sorpresa a todos los presentes en la sala. Sin previo aviso, sin solicitar permiso al moderador ni anunciar su presencia, Márquez se acercó con paso decidido al podio, donde Canelo respondía preguntas rutinarias sobre su preparación física. El silencio fue inmediato y absoluto, la tensión casi palpable en el aire enrarecido. Ambos hombres se miraron fijamente a los ojos por varios segundos que parecieron una eternidad congelada en el tiempo. «Esto es para ti, Saúl», dijo simplemente Márquez con voz serena pero firme, extendiendo el sobre blanco sellado. «Léelo cuando estés completamente solo, por favor. Es importante». Canelo, visiblemente confundido, pero manteniendo su característica compostura profesional, recibió solemnemente el sobre y asintió ligeramente en señal de reconocimiento mutuo. Nadie en la sala, ni siquiera su círculo más cercano, imaginaba que minutos después, impulsado por una inexplicable intuición que ni él mismo comprendería completamente, decidiría romper el protocolo y abrir el sobre allí mismo, frente a las cámaras y el mundo entero. Algo dentro de mí me dijo que debía leerlo inmediatamente, explicaría después Canelo. Como si una voz interior me advirtiera que este no era un momento para cálculos de imagen o consideraciones estratégicas, sino para la verdad pura, sin filtros ni intermediarios. Las primeras líneas de la carta manuscrita comenzaban con una confesión sorprendente y directa que inmediatamente captó la atención total de Canelo. «Estimado Saúl, te escribo estas palabras quizás demasiado tarde, pero con la sincera esperanza de que aún haya tiempo suficiente para corregir lo que ahora reconozco como el mayor error profesional y ético de mi carrera después del retiro. No haber reconocido públicamente en ti la evolución natural y necesaria del boxeo mexicano que yo mismo defendí apasionadamente durante toda mi vida». Mientras Canelo leía silenciosamente estas primeras líneas, su expresión facial, normalmente controlada, comenzó a transformarse visiblemente ante los ojos de todos los presentes. Sus ojos se humedecieron notoriamente tras sus características gafas oscuras de diseñador, que finalmente terminó quitándose para limpiar discretamente las primeras lágrimas que amenazaban con desbordarse. En mis constantes críticas hacia ti y tu estilo, escondí cobardemente mi propia inseguridad profesional. Cada vez que cuestionaba públicamente tu mexicanidad en el ring, realmente estaba luchando internamente contra mi propio miedo existencial a ser gradualmente olvidado en la historia del boxeo que tanto amé y al que dediqué mi vida entera.
Cada comentario negativo que pronuncié era en realidad la voz proyectada de mis propias dudas silenciosas, preguntándome obsesivamente si lo que yo hice durante mi carrera fue realmente suficiente para asegurar mi legado. Para este punto crucial del mensaje, Canelo ya no podía contener efectivamente la emoción que lo embargaba. Su respiración visiblemente se entrecortaba mientras continuaba leyendo palabras que jamás, ni en sus sueños más optimistas, esperó escuchar de uno de sus ídolos fundamentales de juventud, un hombre cuya aprobación había buscado implícitamente durante toda su carrera ascendente. Ahora, enfrentando honestamente el momento más difícil y potencialmente final de mi vida, comprendo con dolorosa claridad que desperdicié miserablemente años valiosos que podría haber dedicado a ser tu aliado estratégico en lugar de tu crítico implacable, a ser un puente intergeneracional constructivo entre distintas épocas de boxeadores mexicanos, en lugar de un muro divisorio de ego y resentimiento. Lamento profundamente cada palabra injusta, cada comentario públicamente hiriente, cada oportunidad desperdiciada de reconocer la innegable grandeza deportiva que todos, absolutamente todos, excepto yo, podían ver claramente en ti. En un momento extraordinario de vulnerabilidad pública sin precedentes en su carrera, Canelo tomó una decisión espontánea que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos. Decidió leer en voz alta, con voz entrecortada pero clara, el párrafo central que finalmente quebró completamente su cuidadosamente cultivada imagen de impasibilidad emocional. Te escribo esta carta desde una aséptica habitación de hospital, Saúl. Los médicos han encontrado un tumor agresivo en mi cabeza que requiere cirugía inmediata con pronóstico incierto. No sé con certeza si tendré otra oportunidad de decirte esto personalmente cara a cara, así que lo escribo con la sincera esperanza de que entiendas que mi mayor arrepentimiento profesional ha sido no haberte dado públicamente el reconocimiento que indudablemente mereces con creces. Cuando era un niño hambriento en las calles de Iztacalco, soñaba fervientemente con ser reconocido algún día como un gran boxeador mexicano que enorgulleciera a mi país. Tú no solo has cumplido ese mismo sueño que compartimos, lo has llevado exponencialmente a lugares estratosféricos que ni siquiera podíamos imaginar entonces en nuestra pobreza compartida. México no ha tenido históricamente un campeón más completo, dominante e influyente que tú, y me tomó enfrentar directamente mi propia mortalidad inminente para tener finalmente la humildad básica de admitirlo públicamente. Al leer estas líneas, devastadoramente honestas, Canelo finalmente se quebró emocionalmente por completo frente a las cámaras que transmitían el momento en vivo a todo el mundo. El llanto contenido que había intentado valientemente controlar se liberó en sollozos audibles y profundos que el micrófono abierto amplificó por toda la sala y las transmisiones en directo. Los periodistas deportivos presentes, muchos de ellos endurecidos por décadas cubriendo la violencia descarnada del ring y las tragedias del deporte, también luchaban visiblemente por mantener su propia compostura profesional ante la escena inédita. Nunca habíamos visto algo así, una vulnerabilidad tan pura y auténtica en alguien que siempre proyectó control absoluto. Comentaría después David Faitelson, uno de los cronistas deportivos más veteranos y habitualmente críticos con ambos boxeadores. Fue como si de repente se hubiera caído una máscara que no sabíamos que existía, revelando al ser humano complejo y emocional detrás del personaje público que creíamos conocer. En un gesto impulsivo que nadie anticipó ni planeó, Canelo dejó abruptamente el podio principal y caminó directamente hacia Juan Manuel, quien permanecía estoicamente de pie en un costado discreto del escenario, visiblemente impactado por
la reacción que su carta había provocado. Lo que siguió fue uno de los abrazos más significativos, simbólicos y sanadores en la rica historia del boxeo mexicano. Dos generaciones, dos estilos, dos eras completamente distintas del pugilismo nacional, finalmente unidas en un momento de pura y desnuda humanidad compartida. Gracias por tu honestidad. Necesitaba escuchar esto, susurró emotivamente Canelo al oído de Márquez durante el abrazo que ya recorría el mundo en tiempo real a través de las redes sociales. Yo también tengo algo importante que decirte, que no puede esperar. Cuando finalmente regresó al micrófono central, visiblemente afectado, pero con una nueva y evidente determinación en su mirada, Canelo sorprendió a todos los presentes con un anuncio completamente inesperado que nadie, absolutamente nadie, había anticipado en el guión mental de aquel evento. Juan Manuel no solo fue silenciosamente mi inspiración fundamental como boxeador, técnico, aunque él nunca lo supiera hasta hoy, comenzó Canelo, aún con la voz notoriamente entrecortada pero firmemente decidido a completar su mensaje. Cuando yo tenía apenas 14 años y seriamente dudaba si podría algún día llegar a ser profesional, tuve la fortuna de ver en directo su segunda pelea histórica contra Pacquiao. La manera absolutamente inspiradora en que se levantó estoicamente del lienzo después de esas devastadoras caídas iniciales me enseñó más sobre el verdadero coraje mexicano que cualquier entrenador o manual técnico podría haberme transmitido jamás. Entonces, girándose físicamente para mirar directamente a los ojos de Márquez, Canelo hizo el anuncio público que cambiaría irrevocablemente la vida de ambos púgiles y establecería un precedente extraordinario en la historia del boxeo profesional. Quiero anunciar oficial y públicamente que mi próxima pelea de campeonato mundial estará completamente dedicada a Juan Manuel Márquez y a su legado imperecedero en nuestro deporte. Todos los ingresos netos de mi bolsa garantizada y mis porcentajes de PPV serán destinados íntegramente a dos objetivos fundamentales: cubrir cualquier tratamiento médico especializado que Juan Manuel necesite, sin importar el costo o la duración, y establecer permanentemente una fundación sustentable con su nombre que apoye sistemáticamente a boxeadores mexicanos retirados que enfrentan graves problemas de salud sin recursos económicos suficientes. La sala completa estalló espontáneamente en un aplauso atronador, mientras Márquez, ahora él mismo visiblemente emocionado por primera vez, negaba respetuosamente con la cabeza en señal de que semejante gesto extraordinario no era necesario, ni esperado. No lo hago por obligación contractual ni por estrategia publicitaria, continuó firmemente Canelo, levantando la voz para hacerse oír sobre los persistentes aplausos. Lo hago porque un verdadero campeón mexicano reconoce humildemente a quienes valientemente abrieron el difícil camino antes que él. Y porque Juan Manuel tiene completa razón en algo fundamental. Nuestro deporte necesita desesperadamente más unión solidaria y menos división egocéntrica para sobrevivir en el siglo XXI. La ovación que siguió a estas palabras fue literalmente ensordecedora. Periodistas deportivos que habían mantenido posturas antagónicas durante años se encontraron sorprendentemente aplaudiendo juntos. Representantes de promotoras tradicionalmente rivales se unieron al reconocimiento colectivo. Era como si una tensión invisible que había impregnado el boxeo mexicano durante una década completa, repentinamente se disolviera en el aire purificado por la honestidad brutal de ambos campeones. Las impactantes imágenes de Canelo Álvarez abiertamente llorando mientras leía conmovido la carta personal de Márquez se volvieron instantáneamente virales en una escala sin precedentes.
En menos de una hora vertiginosa, el video sin editar había sido compartido millones de veces en todas las plataformas digitales relevantes, cruzando barreras lingüísticas, culturales y geográficas. El hashtag Nacaneloy Márquez se convirtió en tendencia mundial sostenida durante 3 días consecutivos, algo prácticamente inédito para un evento deportivo sin involucrar olimpiadas o mundiales de fútbol. Pero mucho más allá del impacto mediático inmediato y cuantificable en números de alcance, algo infinitamente más profundo y significativo estaba ocurriendo silenciosamente en el corazón mismo del boxeo mexicano. Una herida invisible pero profundamente real en el tejido social y cultural del deporte nacional comenzaba finalmente a sanar públicamente. Antiguos campeones históricos que habían criticado consistente y duramente a Canelo en el pasado por, supuestamente, no representar el verdadero estilo mexicano, comenzaron sorpresivamente a reconsiderar públicamente sus arraigadas posturas críticas. Aficionados tradicionalistas que habían estado firmemente divididos en bandos aparentemente irreconciliables durante años, encontraron repentinamente un inesperado terreno común en esta extraordinaria demostración de humanidad compartida entre figuras previamente antagónicas. Ricardo Finito López, otra legendaria figura del boxeo mexicano, generalmente extremadamente reservada en sus comentarios públicos sobre otras figuras del deporte, expresó elocuentemente lo que muchos sentían, pero no habían articulado. Lo que presenciamos hoy, colectivamente, va infinitamente más allá del boxeo como deporte de combate. Vimos a 2 hombres excepcionales trascender valientemente el orgullo personal para mostrarnos a todos que la fraternidad auténtica entre guerreros del mismo suelo es infinitamente más importante y duradera que cualquier diferencia técnica, estilística o generacional. Exactamente 3 semanas después de aquel momento histórico que reconfiguró el panorama del boxeo nacional, Juan Manuel Márquez ingresó silenciosamente al Hospital Ángeles de la Ciudad de México para someterse finalmente a la extremadamente delicada operación para intentar remover completamente el tumor cerebral que amenazaba su vida. Entre el distinguido equipo médico multidisciplinario que lo recibió profesionalmente estaba el mejor neurocirujano especializado del hemisferio, cuya costosa participación había sido personalmente gestionada y completamente financiada por Canelo, quien movió innumerables contactos internacionales para garantizar la mejor atención médica posible. Lo que absolutamente nadie del equipo médico esperaba era ver al mismísimo campeón indiscutido de los supermedianos, sentado humildemente en la modesta sala de espera general desde las 5 de la madrugada, vestido con ropa casual sin marcas visibles, acompañando silenciosamente a la familia de Márquez durante las tensas e interminables 8 horas que duró la complejísima intervención neurológica. Realmente no tenía ninguna obligación profesional o contractual de estar físicamente aquí, comentó Erika, esposa de Márquez, visiblemente conmovida por el gesto inesperado. Tenía importantes compromisos previos de entrenamiento programados para hoy mismo, pero los canceló todos sin dudarlo para estar presente en este momento crítico para nuestra familia. Cuando finalmente el prestigioso neurocirujano salió para informar oficialmente que la operación había sido técnicamente exitosa y que habían logrado extirpar completamente el tumor sin daños colaterales detectables en áreas cerebrales críticas, las cámaras de los pocos medios permitidos en el área captaron nuevamente a Canelo visiblemente emocionado. Aunque esta vez eran evidentes lágrimas de profundo alivio y esperanza.
Esto no es publicidad calculada, no es por construir imagen mediática, declaró brevemente, pero con evidente sinceridad, a los reporteros que inevitablemente se habían congregado respetuosamente afuera del centro médico. Es simplemente porque en este deporte aparentemente individual, más allá de los títulos transitorios y el dinero pasajero, todos formamos parte de la misma familia extendida. Y en las verdaderas familias, cuando hay problemas serios, uno simplemente está presente sin condiciones ni cálculos. Esta sencilla pero profunda declaración, pronunciada espontáneamente sin asesores de imagen ni guiones preparados, resonó poderosamente entre aficionados de todas las edades. Particularmente impactó en una nueva generación de jóvenes boxeadores que comenzaban a ver en esta reconciliación histórica un nuevo modelo a seguir, donde la competencia feroz en el ring podía coexistir con el respeto profundo y el apoyo mutuo fuera de él. Durante los intensos meses siguientes a la intervención, la relación profesional y personal entre Canelo y Márquez se transformó gradualmente en algo que absolutamente nadie en la industria hubiera predicho tan solo un año antes. Una auténtica amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de las presiones únicas que conlleva ser un campeón mexicano con proyección internacional. El actual campeón mundial visitaba regularmente a Dinamita durante su progresiva recuperación neurológica, llevándole personalmente videos técnicos de análisis detallado de sus próximos rivales potenciales y, sorprendentemente, pidiéndole consejo estratégico específico basado en su vasta experiencia competitiva internacional. Para la genuina sorpresa de prácticamente toda la industria boxística global, Márquez apareció públicamente en la esquina oficial de Canelo para su siguiente defensa titular en Las Vegas, no como entrenador principal formalmente acreditado, sino como asesor técnico, especial y apoyo moral. La poderosa imagen simbólica de ambos, levantando juntos triunfalmente el cinturón, unificado después de la contundente victoria por nocaut, se convirtió instantáneamente en un potente símbolo de unidad y continuidad histórica para el boxeo mexicano que trascendió ampliamente el ámbito puramente deportivo. Lo que comenzó dramáticamente con una carta personal y lágrimas públicas inesperadas, se ha transformado orgánicamente en una lección universal para todos nosotros, comentaría. Posteriormente Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, durante la convención anual del organismo. El orgullo obstinado puede separarnos indefinidamente, pero la humildad genuina y el reconocimiento mutuo auténtico construyen puentes perdurables que anteriormente parecían completamente imposibles, tanto profesional como personalmente. Exactamente un año después de aquel momento catártico que transformó tanto sus vidas personales como el panorama completo del boxeo nacional. Con Juan Manuel ya completamente recuperado médicamente y participando activamente en la floreciente fundación, establecida y financiada por Canelo, ambos extraordinarios boxeadores fueron formalmente invitados a impartir conjuntamente una conferencia magistral en el aula magna de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el tema profundamente resonante: rivalidad deportiva y respeto humano, reconstruyendo puentes en el deporte mexicano contemporáneo. Ante un auditorio histórico completamente abarrotado, compuesto principalmente por entusiastas estudiantes de diversas facultades, pero también por figuras prominentes del deporte nacional, Márquez reflexionó filosóficamente. A veces la vida te presenta lecciones transformadoras de formas completamente inesperadas e incluso dolorosas. Personalmente tuve que enfrentar directamente mi propia mortalidad inminente
para finalmente entender con claridad absoluta que el legado verdaderamente significativo no son los títulos efímeros ni las victorias estadísticas, sino la huella emocional y ética permanente que dejamos en quienes nos rodean. Canelo, sentado respetuosamente a su lado en el estrado principal, añadió con evidente sinceridad: esa carta manuscrita cambió profundamente mi vida en dimensiones que van infinitamente más allá del boxeo profesional o cualquier título mundial. Me enseñó personalmente que incluso tus héroes deportivos de juventud son seres humanos complejos, con miedos internos, inseguridades ocultas y arrepentimientos privados como todos nosotros. Y que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para humildemente tender la mano reconciliadora, para reconocer auténticamente el valor intrínseco del otro, incluso después de años de distanciamiento o malentendidos. La carta original completa, aquella que provocó las lágrimas públicas del campeón y desencadenó una transformación sin precedentes en las relaciones internas del boxeo mexicano, fue posteriormente donada por ambos púgiles al Museo Nacional del Boxeo Mexicano, donde actualmente se exhibe permanentemente como testimonio tangible de que incluso en un deporte fundamentalmente definido por el combate individual, los momentos verdaderamente más poderosos y transformadores pueden ser precisamente aquellos inesperados de vulnerabilidad compartida, reconciliación auténtica y reconocimiento mutuo de la humanidad común que trasciende cualquier diferencia superficial. En una reveladora entrevista exclusiva, concedida recientemente al prestigioso programa Los Protagonistas, Márquez finalmente reveló públicamente el emotivo último párrafo de su histórica carta, que Canelo, deliberadamente, nunca leyó públicamente por respeto a la privacidad del mensaje. Cuando los dos hayamos finalmente colgado los guantes, para siempre, cuando nuestros nombres respectivos sean gradualmente solo recuerdos estadísticos en los polvorientos libros de historia del boxeo mundial, lo único que realmente importará significativamente es que fuimos hombres suficientemente valientes para ver más allá de nuestro ego limitante y nuestras diferencias generacionales. Que tuvimos la autenticidad y el coraje moral de reconocer honestamente nuestros propios errores personales y simultáneamente la grandeza legítima del otro. Eso, querido Saúl, vale infinitamente más que cualquier cinturón transitorio que hayamos conquistado temporalmente en el ring profesional. El impacto cultural profundo de esta reconciliación histórica trascendió ampliamente los estrechos límites tradicionales del boxeo profesional como disciplina deportiva específica. En un país frecuentemente fragmentado y dolorosamente dividido por rivalidades encarnizadas en prácticamente todos los ámbitos sociales, desde la polarización política hasta las tensiones en el entretenimiento comercial, Canelo Álvarez rompe a llorar al leer la carta de Juan Manuel Márquez. El silencio absoluto se apoderó del salón principal del Hotel Presidente Intercontinental de Ciudad de México. Cientos de periodistas, personalidades del boxeo y aficionados contuvieron la respiración mientras observaban algo que jamás habían presenciado. Saúl Canelo Álvarez, el campeón indiscutido, el rostro impenetrable del boxeo mexicano, completamente quebrado en lágrimas frente a las cámaras, sosteniendo con manos temblorosas una carta manuscrita. Lo que comenzó como una rueda de prensa rutinaria para promocionar su próxima pelea se transformó en uno de los momentos más emotivos y humanos en la historia reciente del pugilismo mundial. Nadie esperaba que la aparición sorpresa de Juan Manuel Márquez y el sobre que entregó al actual campeón,
desencadenaría semejante reacción en un hombre conocido precisamente por su impasibilidad emocional bajo presión. Nunca pensé que esto me afectaría así, alcanzó a decir Canelo entre sollozos, intentando recuperar la compostura mientras las cámaras capturaban cada segundo de este instante irrepetible. Algunas palabras llegan en el momento exacto en que las necesitas. Escuchar. Para entender la magnitud de este momento, es necesario conocer la compleja historia entre estas dos legendarias figuras del boxeo mexicano. Durante años, Juan Manuel Márquez había sido uno de los críticos más vocales y persistentes de Canelo Álvarez, cuestionando públicamente sus decisiones, su estilo de boxeo e incluso su legitimidad como representante de la gran tradición pugilística mexicana. Esta rivalidad extraña y unilateral había dividido a los aficionados mexicanos en dos bandos aparentemente irreconciliables. Aquellos que defendían el legado clásico del boxeo mexicano, representado por Márquez, técnico, valiente y tradicional, y los que admiraban la evolución moderna personificada en Canelo, con su enfoque empresarial, técnica refinada y dominio global del deporte. Cada victoria de Álvarez era seguida invariablemente por comentarios críticos de Márquez en televisión o redes sociales. Cada logro del pelirrojo de Guadalajara parecía insuficiente para ganarse el respeto del dinamita, quien siempre encontraba ángulos para cuestionar sus triunfos. La tensión entre ambos había alcanzado niveles que trascendían lo deportivo para convertirse en algo personal. Nunca entendí por qué me criticaba tanto, había confesado Canelo meses atrás en una entrevista íntima. Yo crecí admirándolo, estudiando sus peleas. Su opinión siempre me importó, aunque fingiera lo contrario. Lo que el mundo del boxeo desconocía hasta ese momento era el drama personal que Juan Manuel Márquez enfrentaba silenciosamente. 3 meses antes de esta histórica rueda de prensa, el legendario tetracampeón había recibido un diagnóstico devastador: un tumor cerebral, descubierto tras un episodio de desmayos durante un entrenamiento con jóvenes boxeadores. El doctor me dijo que tenía que poner mis asuntos en orden, revelaría Márquez posteriormente en una entrevista exclusiva. No saben lo que eso significa para un hombre que siempre pensó que tenía tiempo para arreglar sus errores, para decir las cosas que nunca dijo. En la soledad de su habitación de hospital, mientras contemplaba su mortalidad por primera vez con verdadera claridad, Juan Manuel comenzó un proceso introspectivo profundo. Revisó su carrera, sus logros, sus fracasos y, sorprendentemente, sus críticas constantes hacia Canelo. Me pregunté honestamente por qué he sido tan duro con él, y la respuesta me avergonzó, confesaría Márquez. Era envidia. Envidia de ver a otro mexicano lograr cosas que yo nunca pude, llegar a lugares que para mí fueron inalcanzables pese a todo mi esfuerzo. Decidido a enmendar este error antes de someterse a una riesgosa cirugía, Márquez escribió una carta de 7 páginas para Canelo Álvarez. No usó asistente ni procesador de texto. Cada palabra fue cuidadosamente escrita a mano, con la deliberación de quien sabe que podría ser su último mensaje. Nadie, ni siquiera su familia, conocía su plan de entregarla personalmente en la primera oportunidad que tuviera. Esa oportunidad llegó con la rueda de prensa donde Canelo anunciaría su próxima pelea. Cuando lo vi entrar por la puerta lateral, no podía creerlo. Recordaría después Eddie Reynoso, entrenador de Canelo. Juan Manuel caminando directamente hacia nosotros con ese sobre en la mano. Por un momento pensé que venía a confrontar a Saúl frente a la prensa. Lo que ocurrió después tomó por sorpresa a todos los presentes. Sin previo aviso ni petición al moderador, Márquez se acercó al podio donde Canelo respondía preguntas rutinarias. El silencio fue inmediato y la tensión palpable. Ambos hombres
Se miraron fijamente por varios segundos que parecieron eternos. «Esto es para ti», dijo simplemente Márquez extendiendo el sobre blanco. «Léelo cuando estés solo, por favor». Canelo, visiblemente confundido pero respetuoso, recibió el sobre y asintió ligeramente. Nadie imaginaba que minutos después, impulsado por una extraña intuición, decidiría abrirlo allí mismo, frente a todos. Las primeras líneas de la carta comenzaban con una confesión sorprendente. «Estimado Saúl, te escribo estas palabras quizás demasiado tarde, pero con la esperanza de que aún haya tiempo para corregir el mayor error de mi carrera. Después del retiro, no haber reconocido en ti la evolución natural del boxeo que yo mismo defendí durante toda mi vida». Mientras Canelo leía en silencio, su expresión comenzó a transformarse. Sus ojos se humedecieron visiblemente tras sus características gafas oscuras, que terminó quitándose para limpiar las primeras lágrimas. «En mis críticas hacia ti escondí mi propia inseguridad. Cada vez que cuestionaba tu mexicanidad en el ring, realmente estaba luchando contra mi propio miedo a ser olvidado en la historia del boxeo que tanto amé. Cada comentario negativo era en realidad la voz de mis propias dudas, preguntándome si lo que yo hice fue suficiente». Para este punto, Canelo ya no podía contener la emoción. Su respiración se entrecortaba mientras continuaba leyendo palabras que jamás esperó escuchar de uno de sus ídolos de juventud. «Ahora, enfrentando el momento más difícil de mi vida, comprendo que desperdicié años que podría haber dedicado a ser tu aliado en lugar de tu crítico, a ser un puente entre generaciones de boxeadores mexicanos en lugar de un muro. Lamento profundamente cada palabra injusta, cada comentario hiriente, cada oportunidad perdida de reconocer la grandeza que todos, excepto yo, podían ver claramente». En un momento extraordinario de vulnerabilidad pública, Canelo decidió leer en voz alta el párrafo que finalmente quebró completamente su compostura. «Te escribo esta carta desde una habitación de hospital, Saúl. Los médicos encontraron algo en mi cabeza que requiere cirugía inmediata. No sé si tendré otra oportunidad de decirte esto personalmente, así que lo escribo con la esperanza de que entiendas que mi mayor arrepentimiento profesional ha sido no haberte dado el reconocimiento que mereces. Cuando era niño en Iztacalco, soñaba con ser reconocido como un gran boxeador mexicano. Tú no solo has cumplido ese sueño, lo has llevado a lugares que ni siquiera podíamos imaginar entonces. México no ha tenido un campeón más completo que tú, y me tomó enfrentar mi propia mortalidad para tener la humildad de admitirlo». Al leer estas líneas, Canelo finalmente se quebró por completo. El llanto que había intentado contener se liberó en sollozos audibles que el micrófono amplificó por toda la sala. Los periodistas, muchos de ellos endurecidos por años cubriendo la violencia del ring, también luchaban por mantener la compostura. En un gesto que nadie anticipó, Canelo dejó el podio abruptamente y caminó directamente hacia Juan Manuel, quien permanecía de pie en un costado del escenario. Lo que siguió fue uno de los abrazos más significativos en la historia del boxeo mexicano. 2 generaciones, 2 estilos, 2 eras completamente distintas unidas en un momento de pura humanidad. «Gracias», susurró Canelo al oído de Márquez. «Yo también tengo algo que decirte». Cuando finalmente regresó al micrófono, Canelo sorprendió a todos con un anuncio que nadie había anticipado. «Juan Manuel no solo fue mi inspiración como boxeador, aunque él no lo supiera», comenzó, aún con la voz entrecortada. «Cuando yo tenía 14 años y dudaba si podría llegar a ser profesional, vi su segunda pelea con Pacquiao. La manera en que se levantó del lienzo después de esas caídas me enseñó más sobre coraje que cualquier entrenador». Entonces, mirando directamente a los ojos de Márquez, Canelo hizo el anuncio que cambiaría la vida de ambos. «Quiero anunciar que mi próxima pelea estará dedicada a Juan Manuel.
Todos los ingresos de mi bolsa serán destinados a cubrir cualquier tratamiento médico que necesite y a establecer una fundación con su nombre para boxeadores retirados que enfrentan problemas de salud. La sala estalló en aplausos, mientras Márquez, ahora él visiblemente emocionado, negaba con la cabeza en señal de que no era necesario semejante gesto. «No lo hago por obligación», continuó Canelo. «Lo hago porque un verdadero campeón mexicano reconoce a quienes abrieron el camino. Y porque Juan Manuel tiene razón en algo. Nuestro deporte necesita más unión y menos división». Las imágenes de Canelo llorando mientras leía la carta de Márquez se volvieron virales instantáneamente. En menos de una hora, el video había sido compartido millones de veces en redes sociales. El hashtag #CaneloyMárquez se convirtió en tendencia mundial durante 3 días consecutivos. Pero más allá del impacto mediático inmediato, algo más profundo estaba ocurriendo en el corazón del boxeo mexicano. Una herida invisible comenzaba a sanar. Antiguos campeones que habían criticado a Canelo en el pasado comenzaron a reconsiderar públicamente sus posturas. Aficionados que habían estado firmemente divididos en bandos irreconciliables encontraban un terreno común en esta demostración de humanidad compartida. Ricardo Finito López, otra leyenda mexicana generalmente reservada en sus comentarios, expresó lo que muchos sentían. «Lo que vimos hoy va más allá del boxeo. Vimos a 2 hombres trascender el orgullo para mostrarnos que la fraternidad entre guerreros es más importante que cualquier diferencia». 3 semanas después de aquel momento histórico, Juan Manuel Márquez ingresó al Hospital Ángeles para someterse a la delicada operación para remover el tumor. Entre el equipo médico que lo recibió estaba el mejor neurocirujano del país, cuya participación había sido personalmente gestionada y financiada por Canelo. Lo que nadie esperaba era ver al campeón indiscutido sentado en la sala de espera desde las 5 de la mañana, acompañando a la familia de Márquez durante las tensas 8 horas que duró la intervención. «No tenía que estar aquí», comentó Erika, esposa de Márquez, visiblemente conmovida. «Tenía compromisos de entrenamiento hoy, pero los canceló todos». Cuando el cirujano finalmente salió para informar que la operación había sido exitosa y que habían logrado extirpar completamente el tumor, las cámaras captaron nuevamente a Canelo emocionado, aunque esta vez eran lágrimas de alivio. «No es publicidad, no es por imagen», declaró brevemente a los reporteros que se habían congregado afuera del hospital. «Es porque en este deporte, más allá de los títulos y el dinero, todos formamos parte de la misma familia. Y en las familias, cuando hay problemas, uno está presente». Durante los meses siguientes, la relación entre Canelo y Márquez se transformó en algo que nadie hubiera predicho. El campeón visitaba regularmente a Dinamita durante su recuperación, llevándole videos de análisis técnico de sus próximos rivales y pidiéndole consejo. Para la sorpresa de muchos, Márquez apareció en la esquina de Canelo para su siguiente defensa titular, no como entrenador oficial, sino como asesor especial. La imagen de ambos, levantando juntos el cinturón después de la victoria, se convirtió instantáneamente en un símbolo de unidad para el boxeo mexicano. Lo que comenzó con una carta y lágrimas se ha convertido en una lección para todos nosotros. Comentaría posteriormente Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. «El orgullo puede separarnos, pero la humildad y el reconocimiento mutuo construyen puentes que parecían imposibles». Un año después de aquel momento histórico, con Juan Manuel completamente recuperado y participando activamente en la fundación establecida por Canelo, ambos boxeadores fueron invitados a dar una conferencia conjunta en la Universidad Nacional Autónoma de México
sobre el tema rivalidad y respeto en el deporte mexicano. Ante un auditorio repleto, principalmente de jóvenes, estudiantes, Márquez reflexionó: a veces la vida te da lecciones de formas inesperadas. Tuve que enfrentar mi propia mortalidad para entender que el legado más importante no son los títulos ni las victorias, sino la huella que dejamos en los demás. Canelo, sentado a su lado, añadió: esa carta cambió mi vida de maneras que van mucho más allá del boxeo. Me enseñó que incluso tus héroes son humanos, con miedos y arrepentimientos, y que nunca es tarde para tender la mano, para reconocer el valor del otro. La carta original, aquella que provocó las lágrimas del campeón, fue donada al Museo del Boxeo Mexicano, donde se exhibe como testimonio de que incluso en un deporte definido por el combate, los momentos más poderosos pueden ser aquellos de vulnerabilidad y reconciliación. En una entrevista exclusiva concedida recientemente, Márquez reveló el último párrafo de su carta, que Canelo nunca leyó públicamente. Cuando los dos hayamos colgado los guantes para siempre, cuando nuestros nombres sean solo recuerdos en los libros de historia del boxeo, lo único que realmente importará es que fuimos hombres capaces de ver más allá de nuestro ego, que tuvimos la valentía de reconocer nuestros errores y la grandeza del otro. Eso, Saúl, vale más que cualquier cinturón que hayamos ganado en el ring. El impacto de esta reconciliación trascendió ampliamente los límites del boxeo. En un país frecuentemente dividido por rivalidades encarnizadas en todos los ámbitos, desde la política hasta el entretenimiento, la imagen de dos figuras aparentemente irreconciliables encontrando un terreno común resonó profundamente. Analistas culturales señalaron cómo este momento se convirtió en una metáfora inesperada para un México que anhela sanar sus propias divisiones. Columnistas políticos de diferentes espectros ideológicos citaron el ejemplo como un modelo de cómo las diferencias pueden ser trascendidas cuando se reconoce la humanidad compartida. Lo que Canelo y Márquez nos mostraron va mucho más allá. Del ring, escribió el reconocido ensayista Juan Villoro, nos recordaron que detrás de cada rivalidad pública hay seres humanos con inseguridades, miedos y la capacidad de reconocer sus errores. En tiempos donde la polarización parece inevitable, su ejemplo nos sugiere otra posibilidad. Psicólogos deportivos han estudiado este caso como un ejemplo paradigmático de cómo las emociones auténticas pueden transformar percepciones arraigadas. El doctor Arturo Ramírez, especialista en psicología del deporte, explicó: cuando vimos a Canelo llorar, no estábamos simplemente viendo a un deportista emocionado. Estábamos presenciando la ruptura de una coraza, de una imagen cuidadosamente construida de invulnerabilidad. Y paradójicamente, esa vulnerabilidad lo hizo más fuerte a los ojos del público. Encuestas realizadas meses después mostraron un cambio significativo en la percepción pública de ambos boxeadores. Aficionados que habían sido críticos acérrimos de Canelo reconocieron una nueva dimensión humana en él, mientras seguidores incondicionales del pelirrojo desarrollaron un renovado respeto por el legado de Márquez. No recordaremos los golpes, recordaremos las lágrimas, tituló El Universal su editorial deportivo al cumplirse el primer aniversario del acontecimiento. Porque en esas lágrimas vimos algo que trasciende el deporte, la posibilidad de reconciliación, de reconocimiento mutuo, de evolución personal. Hoy, mientras ambos campeones continúan su colaboración en diversos proyectos deportivos y humanitarios, su historia ha trascendido fronteras. Documentales internacionales han analizado el momento como un estudio de caso sobre la resolución de conflictos y la superación del orgullo en figuras públicas. Universidades deportivas,
en varios países. Han incorporado el análisis de este caso en sus programas de ética deportiva. La carta, traducida a más de 20 idiomas, se utiliza como material de estudio en talleres de comunicación emocional y resolución de conflictos. Pero quizás el legado más importante sea el más simple y directo. Dos hombres que nos recordaron que incluso en las rivalidades más intensas existe siempre la posibilidad de tender puentes, de reconocer errores, de ver al otro en su plena humanidad. Como reflexionó Canelo en su más reciente entrevista, algunas victorias se ganan con puños. Las más importantes se ganan cuando tienes el valor de bajar la guardia. El boxeo mexicano, tradicionalmente definido por su ferocidad y orgullo, encontró en las lágrimas inesperadas de su campeón una nueva dimensión de grandeza, aquella que reconoce que la verdadera fuerza puede manifestarse también en la vulnerabilidad y el perdón. Mientras nuevas generaciones de boxeadores emergen en gimnasios de todo México, la imagen de Canelo Álvarez rompiendo a llorar al leer la carta de Juan Manuel Márquez permanece como un recordatorio de que, en el deporte como en la vida, los momentos más poderosos son frecuentemente aquellos donde la humanidad compartida trasciende cualquier rivalidad.